Muchísimas gracias. Damos paso al panel e invitamos a subir al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, señor Orlando Velandia, al senador de la República, señor José David Nami, al señor Álvaro Casanova, gerente de gas y GLP de Ecopetrol, y al señor Juan Manuel Morales, gerente general de empresas Gasco, Vidagas, Unigas, moderador de este panel. Bienvenidos. Listo. Bueno, muy buenos días a todos, qué bueno tenerlos acá reunidos y a los miembros del panel, bienvenidos. Doctora Liliana, muchas gracias por la presentación y por compartirnos, me voy a abrir un poco para verlos porque compartirnos un poco la visión de Shell y creo que es supremamente importante para el país tener empresas del talante de Shell invirtiendo y apostándole al país. A los demás panelistas, bienvenidos y al senador, el doctor Velandia y obviamente a Álvaro representando Ecopetrol. Tal vez yo quisiera arrancar un poco dándole la palabra antes de a Liliana, un poco al doctor Velandia y que nos cuente un poquito desde la ANH lo que han venido haciendo, pues teniendo en cuenta que hay bastante ruido en el sistema, que sí está explorando, que no está explorando, que cómo se está moviendo, pero pues sé que de alguna manera la ANH ha venido haciendo una tarea, pero pues creo que es importante que nos cuente un poco en qué están. Entonces quisiera arrancar por ahí. Muchas gracias, un saludo para todos y gracias a los organizadores del evento por la invitación y por permitirme desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la entidad del Estado encargada de la administración de los recursos hidrocarburíferos del país, presentar nuestra visión de la situación pues actual, de los comentarios, unos contextualizados, otros no tan contextualizados, pero desde la agencia pues es importante estos eventos para pues dejar la claridad de las cifras de lo que nosotros hoy estamos viendo. Digamos que con ocasión del informe de recursos y reservas que presentamos el pasado mes de mayo, surgieron varias inquietudes y posterior a eso se han venido manifestando algunas preocupaciones de parte de los gremios, de algunos analistas, y para resumirlo, anoche en otro panel que estaba en la Universidad Javeriana también sobre estos temas, una señora hace unos días me llamó y me preguntó, bueno, ¿quién le miente al país? Y me lo dijo textualmente y lo voy a traducir como me lo preguntó la señora. Los exministros de Minas que dicen que el año entrante se acaba el gas, o usted que le dijo en mayo al país que tenemos gas para 6 años. Le dije, pues ni los ministros, ni los exministros, perdón, ni yo le estamos mintiendo. Son dos cosas distintas en materia de gas. Lo que nosotros presentamos en mayo es el informe de cuántas reservas hemos incorporado en nuestro horizonte de acuerdo a la misma información, porque el informe de reserva recoge todo lo que las compañías reportan a 31 de diciembre del año anterior. Y esos recursos, las reservas probadas, que se conocen en el largo técnico como las reservas 1P, es decir, aquellas que tenemos más del 90% de probabilidades de llevar a superficie con las condiciones técnicas actuales y con los precios de gas actuales. Esas reservas, y lo que nosotros hacemos es un cálculo basado en los consumos promedio, digamos, sobre todo digamos, el consumo del último año, del 2023, si siguiéramos consumiendo esa cantidad de gas con lo que las compañías han reportado a la agencia como reservas 1P, ¿para cuántos años tendríamos? Y ahí hay un horizonte de 6 años. Y entre paréntesis hay que decir que el país desde el 2014 ha venido decreciendo en ese horizonte de autosuficiencia, es decir,
cada vez el horizonte que tenemos de cuántos años nos quedaría gas, pues va disminuyendo, llevamos 10 años en ese proceso. Ahora bien, y ustedes lo conocen mucho más, en materia de disposición de gas, aquí se hace es por contratos que yo pueda firmar, los contratos reales. ¿Cuánto es el gas disponible para la firma de contratos del año entrante? Es decir, el que está, y lo voy a hacer de la forma más simplista, ¿cuánto yo tengo hoy en efectivo en el banco? Yo puedo tener 100 millones de pesos, pero 80 millones los tengo en CDTs, otros los tengo en otros títulos, y lo que tengo disponible para que yo mañana pueda girar el cheque no son exactamente los 100 millones de pesos. Entonces, el gas que tenemos disponible para celebrar contratos, sí nos podrán demostrar que hay un déficit para el año entrante de más o menos, creo que hace un día me invitaron al Congreso de Naturgas y Naturgas me dice que son 77 millones, ¿sí?, de pies cúbicos, después Ecopetrol tiene otra cifra, pero ese posible déficit, de creo que el que vamos a hablar un poquito, nos pone en la tarea de qué hacer en ese corto plazo, es decir, 25 y 26, para abastecer ese déficit que se puede presentar en la oferta de gas para celebrar los contratos, porque aquí lo básico no es lo que tengo en el subsuelo, sino lo que tenga disponible para hacer el contrato, y ahí es donde se pueden ver esas diferencias. Conclusión, no es que los exministros estén diciendo mentiras ni que el informe de reservas esté, son dos cosas distintas. Pero ¿qué hacer? Yo creo que Liliana nos ha transmitido un mensaje y yo creo que más adelante lo voy a explicar qué estamos haciendo para garantizar que los colombianos tengan el gas disponible. Y creo, y no estoy posando aquí de optimista, estoy posando de ver la realidad de los que tenemos y no vamos a tener dificultades para atender ese gas. ¿Que tengamos la premura? Sí, tenemos un estrés, pero eso nos mueve a tomar acciones concretas del gobierno que las estamos tomando y que más adelante las explicaré. Muchas gracias. Conectando un poquito con lo que el doctor Velandia nos dice, tal vez le quisiera pasar la pregunta a Álvaro ahora, y es, de acuerdo con la presentación de Liliana, digamos, el futuro se ve más claro, un sol naciente, de acuerdo con la presentación, y se ve, digamos, que después del 2029 posiblemente, de hecho es una pregunta que tenía para Liliana, el proyecto de ellos lo ven cuándo, pero podemos entrar en eso ahorita más tarde. Tal vez la pregunta es, bueno, en el corto plazo Ecopetrol, ¿cómo está viendo el escenario? Teniendo en cuenta que hay mucha información y desinformación en el mismo sistema. De corto plazo, ¿qué ven? El doctor Velandia acaba de decir, no, miren, en el corto plazo la plata que tengo en el banco no me alcanza, etcétera, etcétera. Ese faltante que ven y cómo están viendo el manejo de la situación. Gracias, Juan. Gracias, Juan Manuel. No. Listo, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Juan Manuel, Alejandro, a Gasnova y a todas sus afiliadas. Muchas gracias por la invitación. A nombre de Ecopetrol también muy orgulloso de estar acá y, como algunos de ustedes lo conocen, abanderado del propano, participé en la industria y sigo participando ahora desde Ecopetrol, ya prácticamente 12 años en propano. Entonces, para mí es un honor estar acá y también poder transmitir los mensajes que desde el Grupo Ecopetrol estamos viendo. Lo primero, bueno, ya lo mencionaba también el doctor Velandia, y más allá de las cifras de si son 80, son 70, son 100, yo quisiera partir como una foto preliminar, y es el balance que estamos viendo hoy nos está mostrando un reto de corto plazo, y el corto plazo lo voy a marcar inicialmente 2025-2026. Los faltantes que se están estimando son entre 120 y 300 gigas en 2025-2026, es decir, para empezar la conversación, cerca del 12 al 30% de la demanda. Es una cifra bastante importante. ¿Qué tiene el país en términos de solución? ¿Y qué vemos para 2025? 2025, una probabilidad muy baja del fenómeno del Niño y una infraestructura construida de cerca de 450 millones de pies cúbicos que el país la utilizó en el 2024 para enfrentar el fenómeno del Niño, y que vimos que fue capaz de inyectar al sector energético, al sector eléctrico específicamente, 460 GBtu. 2025 no vemos un reto en temas de fenómeno del Niño. 2026 tiene un poco más de reto o más probabilidad, por así decirlo, en temas climáticos.
¿Qué estamos haciendo en Ecopetrol pensando en el 2025? Vemos que estamos trabajando en una liberación de consumo, poder a través de algunos proyectos de eficiencia entregarle más gas al mercado. Hemos abordado en conversaciones diferentes de cerca de 15 a 25 GBTU, 15 o 25 GBTU, de 120 que estamos faltando para que vayamos haciendo como la cuenta prácticamente. Que vemos también desde el Grupo Ecopetrol que proyectos desde OCOL puedan entregar al mercado 15 a 25 GBTU entre 2025 y 2026, ¿cierto? Entonces ahí nos sigue faltando una parte importante. Seguimos trabajando en esos proyectos y la conversación que también sale en todos los eventos es, ¿y el gas de Venezuela? Y el gas de Venezuela, Ecopetrol lo sigue contemplando, seguimos trabajando en esa oportunidad. Lógicamente todos entendemos la situación de la que se está viviendo hoy políticamente, pero el gas de Venezuela tiene una ventaja también importante y es un gas competitivo, y es un gas que una vez se levanten o se solucionen los retos técnicos y los temas de licenciamiento de OFAC, es un gas que el país se puede dar la oportunidad de contar con ese gas. Estimamos que en un escenario inicial, quisiera no de pronto mencionar que es 2025, pero ya uno puede pensar que puede ser 2026 teniendo en cuenta el escenario actual, sí estaremos viendo que unos 50, 60 millones de pies cúbicos a un precio muy competitivo puedan empezar a compensar lo que uno va a ver de esos 120 y esos 110 y esos 300 gigas que nos van a faltar en el 2026. Entonces lo que vemos finalmente es que estamos haciendo todo el esfuerzo posible por entregarle más gas al mercado, pero hoy la solución también del país del corto y del inmediato plazo es que el país cuenta con una solución de regasificación de 450 millones de pies cúbicos, que es prácticamente la mitad de la demanda del país. Entonces, en el 2026, ahora, ¿qué reto vamos a tener? Y es lo que también estamos trabajando. En junio nosotros sacamos una solicitud de información al mercado para temas de regasificación. El país hoy cuenta solamente con una solución de regasificación. Ecopetrol está evaluando otras. Y queremos contarles que estamos evaluando cerca de 8 alternativas de regasificación. ¿Eso qué quiere decir? 8 alternativas que se están ubicando o que nos dicen Ecopetrol, yo tengo una solución de regasificación, empiezo por Buenaventura, 50, 70 millones de pies cúbicos, hay soluciones que nos están presentando de 100 millones de pies cúbicos en esa misma zona y llegan hasta la costa, prácticamente hasta La Guajira, de 350 y 400 millones de pies cúbicos. Entonces, como muy probablemente tenemos que importar y en el 2026, ante mayor probabilidad de un fenómeno del Niño y esa infraestructura hoy existente está dedicada para un negocio o para un energético específico, pues sí vamos a tener que evaluar y estamos evaluando ya soluciones que entran posiblemente entre 2026 y 2027. Y eso básicamente también va a ser un activo estratégico de corto plazo y de mediano plazo, inclusive también de largo plazo, hasta cuando entre, Liliana, los proyectos de offshore, que desde Ecopetrol vemos que son los que requiere el país. Ahora más adelante vamos a compartir un poco también de las cifras, pero Liliana, seguramente de los primeros compradores, si entra el gas de costa afuera en el 2027-2028 del proyecto KGG Cafetero, seremos nosotros, seré yo el que estará ahí muy pendiente de eso, entrando en el 2027-2028. Entonces, básicamente, cuando en el sobre corto plazo, eso es lo que estamos viendo, un parte también de tranquilidad sobre capacidad de regasificación y de quedarnos sin gas, no lo vemos, hay una capacidad disponible, estamos trabajando en entregarle más gas al mercado y proyectos que puedan entrar en el 2026 de generación de nueva molécula al mercado de cerca de 60-70 gigas, más lo que hemos mencionado los proyectos que tiene OCOL en el corto plazo. Gracias, Álvaro. Ahorita le voy a hacer una pregunta sobre eso, pero antes pasaría del senador un poco para que, desde la visión suya, digamos, está claro que hay un déficit, ya hoy lo reconocemos, creo que eso era un tema que nos había costado hace un tiempo aceptar que íbamos a enfrentar una situación complicada de abastecimiento, pero digamos, desde el lado suyo, en el Congreso, ¿qué están viendo? Más allá de la discusión de que está a favor o en contra de gobierno, un poco, ¿cómo ven el Congreso que hay que movilizar, que hay que hacer? ¿Cómo nos ponemos en la tarea para que pues, el país tenga seguridad energética? Bueno, primero dar las gracias a Alejandro por invitarme para que ustedes conozcan el punto de vista del legislativo. Yo hago parte de la Comisión Quinta, he estado en esa comisión por los últimos 20 años. Soy tal vez el segundo senador más antiguo, no el más viejo, ¿no? Pero digamos el más antiguo en el Congreso de la
República. Cuando uno ve la presentación de la doctora Ana María, pues se da cuenta que la industria está haciendo su labor, su trabajo. Cuando uno escucha al doctor Velandia, se da cuenta que la Agencia Nacional de Hidrocarburos está haciendo su trabajo. Nosotros desde el Congreso sabemos que no vamos a tener en Colombia falta de gas. Nosotros tenemos suficiente gas y tenemos un futuro muy grande para, inclusive en algún momento, doctora Ana María, exportar gas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en el país es que en esa diapositiva, la penúltima que presentó la presidenta de Shell, hay tal vez el punto más importante, que es las licencias ambientales y toda la labor que tiene que hacer el gobierno. Nos preocupa mucho la situación de Ecopetrol. Ha bajado su rentabilidad, tiene serios problemas de reputación a nivel internacional, a nivel local, con su presidente, y Ecopetrol también ha entrado en un proceso, digamos, de radicalización que este gobierno ha puesto en primera opción. Acaba Ecopetrol de dejar pasar tal vez el negocio más importante que podría tener esta empresa en Estados Unidos solamente porque viene del fracking. Entonces, ya poniendo este panorama, quiero decirles que no vamos a tener falta de gas en un futuro, pero también es cómo vamos a recibir ese gas. No creo, y estoy seguro, que esa historia que nos han vendido el presidente Ecopetrol, el gobierno nacional, de importar gas de Venezuela, eso nunca va a pasar, porque Venezuela hoy tiene enfrente a un dictador, una persona que no respetó las elecciones, que se robó las elecciones en Venezuela, y por lo tanto Colombia está imposibilitada, como ya lo dijo el representante de Ecopetrol, para hacer negocios hoy con Venezuela. Entonces tendríamos que importar gas, seguramente de Houston, y ahí es donde viene la situación. No vamos a tener falta de gas, pero vamos a tener un gas caro. Nuestra preocupación, porque los hogares colombianos en un futuro pueden tener un incremento en la tarifa de gas. En los próximos días, para también ayudar a la industria y contarle un poco a la doctora Ana María, se va a presentar una ley, o ya se presentó, que la llamaron inicialmente la verticalización de Ecopetrol. Es una ley de mi autoría, acompañada por el Gobierno Nacional y por las comisiones quintas de Senado y Cámara. Seguramente el Gobierno Nacional le dará un mensaje de urgencia, y básicamente es que le permite no solamente a Ecopetrol, sino a Shell o cualquier empresa privada, inclusive a construir sus propios gasoductos para poder sacar y no depender de las dos empresas que actualmente tienen ese negocio en el país, sino que va a haber una competencia muy grande, y todo el que tenga gas, cualquier empresa que tenga gas, va a poder sacarlo directamente o a través de alguno de los canales que está actualmente construido. Lo otro que nos preocupa, y de pronto eso ya tendría que comentarlo o ya resolverlo Ecopetrol. Le hemos hablado no solamente a este presidente, el doctor Roa, sino al anterior presidente, se le habló, doctor Velandia, de la importancia del GLP para el país. Más de 8 millones de colombianos diariamente usan en su casa GLP, y los anuncios que ha hecho Ecopetrol en los últimos años es que va a dejar de producir GLP, porque entre otras cosas lo autoconsumen o ya no es un negocio rentable para Ecopetrol. Pero Ecopetrol es una empresa del Estado, y lo que nosotros creemos es que tiene también una labor social, y es muy importante para todos esos hogares colombianos y para la industria del GLP que Ecopetrol siga produciendo y no continúe en ese plan
de la reducción de la producción del GLP. Yo creo que Gracias, senador. podemos dejar ahí por ahora. Bueno, el senador pone varios temas sobre la mesa que creo que vale la pena empezar a ya algo de debate sobre el tema. Comenta un poco sobre el tema de licencias ambientales, que es un reto, y tal vez la doctora Liliana también lo mencionaba, el tema de la licencia para operar y la forma como hay que hacerlo. Tal vez la pregunta que le haría a Liliana es, la semana pasada una noticia fuerte asociada al Pozo Comodo, si mal no estoy, con Oxy, en donde la licencia ambiental la paró la ANLA. Y muestra un poco una descoordinación del Estado en la forma en cómo aportar los proyectos. Todos coincidimos en la relevancia de que necesitamos los energéticos, de que necesitamos avanzar, de que en el corto plazo hay una escasez, que hay que hacer algo. Tal vez la pregunta para Liliana es, bueno, desde Shell, ¿cómo están viendo esa coordinación de Estado para trabajar estos temas? Que sin lugar a dudas, sin eso los proyectos no salen. En los 3 pilares que nos presentaste está claramente identificado el tema. ¿Cómo lo están viendo? Y obviamente, de alguna manera, eso también le pega a NH y le pega a Ecopetrol, porque todos los proyectos dependen de eso. Gracias, Juan Manuel. Bueno, la pregunta no es fácil en el sentido que obtener una licencia ambiental, social, hace parte en este momento de la ruta crítica de los proyectos. Es la forma en que nosotros tomamos decisiones y probablemente la mayoría de las empresas para proyectos de esta envergadura, de este nivel de inversiones. La decisión de inversión, de ir a perforar los pozos, construir la infraestructura y entregar ese gas a nuestros hogares y a nuestras industrias, a nuestros vehículos y etcétera, digamos que está atada totalmente a esa licencia. Nosotros tomaríamos la decisión solo después de obtener la licencia. Sin duda ese es uno de los temas de incertidumbre para nosotros. Nosotros llamamos riesgos no técnicos, ¿no? O sea, somos expertos junto con muchas empresas que tienen el músculo para hacer este proyecto, para trabajar los temas técnicos, los de subsuelo, temas de incertidumbre técnica. En los temas no técnicos como las licencias sociales, etcétera, ambientales, tenemos un equipo muy fuerte, nos apalancamos en nuestro socio también, contamos también con el apoyo de nuestra contraparte en el contrato, la NH, y en general uno diría que hay bastante consenso en la importancia de que los proyectos avancen. Pero sin duda todas las señales deben estar alineadas y tiene que haber esa coordinación de manera que se den esos hitos que prueben que se está avanzando en el camino adecuado para tomar más adelante esas decisiones de inversión. Nosotros de nuestra parte hacemos lo nuestro, que es trabajar con todo el rigor. Sin duda estamos dispuestos y comprometidos a todo el rigor técnico que nos exige la regulación para que sean otorgados los permisos de toda índole que se necesitan. Pero el tema de predictibilidad es un tema importante y relevante en la toma de inversión, y más si consideramos que para empresas globales los proyectos en Colombia compiten con los de cualquier parte del mundo, y en ese sentido entonces juega un papel importante esos riesgos para reducir las incertidumbres y tomar esas decisiones de inversión. La coordinación es clave también, y pienso pues que hay que seguir trabajando en ese sentido, y la claridad y el apoyo de todos, ¿no? A todos los niveles de los agentes de la cadena son muy claves para que los proyectos de verdad permitan. Nosotros decimos internamente en Shell, porque le damos un tema como de propósito, ¿no? Decimos, bueno, el mar fue la cuna de la vida, el mar también nos da alimentos y también nos va a dar la riqueza. Entonces, ese debería ser un propósito común de todos, que de una manera sostenible, ambientalmente sostenible, con bajas emisiones, podamos hacer que este gas llegue a nuestros hogares, a nuestras industrias, pero sí requiere de ese concurso de una manera imperativa. Gracias. Doctor Velandia, y un poco pasarle a usted el tema. Indudablemente para ustedes de la agencia sabe que el tema de licenciamiento ambiental es clave y el tema de manejo de comunidades es clave para desarrollar estos proyectos. ¿Cómo ve un poquito la coordinación desde el gobierno en esos temas para que estos proyectos realmente avancen? Bueno, una de las cosas que, como una acción que tomamos y que decidí emprender a partir del informe de recursos y reservas de mayo, porque es importante mencionar esto. En el informe de reservas,
yo digo desafortunadamente a veces los medios no recogen lo que uno quisiera que recogieran o por voluntad de ellos o por mala expresión nuestra. La buena noticia es que en Colombia 31 de diciembre habíamos incrementado los recursos contingentes, y ahorita explico y por qué quiero atar eso con tu pregunta, es nosotros del 31 de diciembre de 2021, comparados los recursos contingentes de gas, estoy hablando en gas, con diciembre 31 del 2023 crecimos en el 191%, es decir, casi que duplicamos los recursos descubiertos de gas. Y eso pareciera no tener sentido en un gobierno que supuestamente ustedes lo escuchan, le está diciendo en la transición energética que hay que hacer también un poco de pedagogía sobre cuál es esa línea exactamente y qué estamos haciendo. Ese 191% son recursos que hemos descubierto tanto en el área continental como costa afuera. Más o menos es un 60% en costa afuera, pero también hemos descubierto más gas en el continente en el último año. Y quiero ponerles otras cifras en el gobierno que supuestamente lo está diciendo, pero la política del gobierno es: no vamos a ampliar nuestra frontera exploratoria, pero seguimos maximizando la exploración y producción, y lo estamos logrando. Y lo voy a poner con cifras, porque eso puede quedar sin cifras, no hay certeza de las cosas. Del 2014 para acá, la época en que les decía que ha venido decreciendo nuestras reservas 1P de gas, del 2014 para acá, se han hecho 48 anuncios de descubrimiento de gas en Colombia. De esos 48, 15 se hicieron en los últimos 22 meses, es decir, casi el 30% de los descubrimientos de gas que se han hecho en los últimos 14 años se hicieron en los dos últimos 24 meses. Producción de crudo, para poner un ejemplo. Por ese esquema de lo que necesitamos es hacer más eficiente la exploración y la producción en Colombia. Y aquí quiero aprovechar para también dejar otros mensajes claros. Porque nos quedamos entonces en crudo para no cortar lo de las cifras. En el gobierno anterior, y no estoy diciendo simplemente para comparar, teníamos crudo a $95 el barril, producíamos 715,000 barriles. En este gobierno, a crudo más o menos promedio $85, estamos produciendo 785,000 barriles diarios. Si hemos crecido la producción, incluso con precios más bajos. ¿Cuál es la tarea de la ANH? Hacer mucho más eficientes las labores de exploración, porque entonces ahí nos entramos al dilema. Es que si no se firman nuevos contratos, no hay gas. Per se, no pasa eso en Colombia. Históricamente hemos demostrado que por más firmar contratos, no necesariamente incrementamos reservas, porque muchos de esos contratos no han materializado las acciones exploratorias. Para los hinchas de Millonarios, yo soy uno. Bienvenido. Per se no. Bienvenido. Bueno, ya somos dos. Per se, por traer un buen delantero no significa que vamos a hacer más goles. Si el equipo no hace lo que tiene que hacer de preparar las jugadas, armar las jugadas y ponerle el balón para que el delantero haga lo que tiene que hacer. O no porque el equipo no está haciendo goles, entonces yo meto 5 delanteros. No per se, por firmar más contratos en Colombia se ha demostrado que se encuentran más recursos. Y lástima que no tengo la presentación, pero demostramos analíticamente que en una época, 2010, 11 y 12, por los buenos precios, se firmaron más de 160 contratos en Colombia para explorar hidrocarburos. Muchos de ellos no han hecho las actividades, por varias razones, y hay que ser objetivo en eso. Problemas de licenciamiento social, problemas con las comunidades, problemas de tipo ambiental, ¿cierto? Pero también por otras circunstancias propias. Entonces, no per se por la firmar más contratos se logra esto. Como hemos hecho esos descubrimientos de gas, tanto en el onshore como en el offshore, y tenemos esas contingencias, porque esos recursos contingentes se llaman así, porque necesitan superar, valga la redundancia, las contingencias propias, unas son de tipo económico, otras son de tipo social, otras son de tipo de licenciamiento ambiental. Nos dimos a la tarea, y en eso estoy concentrado, de a partir de eso creamos el Comité Interinstitucional de Hidrocarburos. ¿Qué es ese Comité Interinstitucional? Podernos sentar todos a la mesa, y ya lo estamos haciendo, y hoy te voy a hacer referencia a Comodo, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, sentarnos a la mesa, las empresas, las compañías. Ustedes saben que esta es mi segunda temporada en la NH, yo estuve del 2016 al 2018, y lo que advierto, y siempre he concebido
que la compañía, el operador es socio de la ANH. Por demás es que así está en el contrato. Entonces la suerte de mi socio es mi suerte. Y yo por eso hago ese proceso, porque si a la compañía le va mal, le va a la ANH mal y por ende le va al Estado. Entonces, necesitamos sentarnos a la mesa para buscar soluciones conjuntas. Creamos el comité interinstitucional, ya lo instalamos, ya estamos haciendo tareas conjuntas que nos permiten en la misma mesa sentar a la Autoridad de Licencias Ambientales, la ANLA, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior por todo el tema de consultas previas, para mirar cuál es cada una de las contingencias que hay en esos descubrimientos para que acortemos los tiempos y podamos llevarlos a reservas, y al llevarlos a reservas podamos entonces meterlos dentro de la posibilidad de comercializar ya esos volúmenes de gas. Por ejemplo, ya dimos el primer resultado, nos sentamos con la decisión que hacía referencia a la suspensión del trámite de licencia ambiental para Comodo. Hicimos la reunión con el Ministerio de Ambiente, con ANLA, con la compañía, en este caso Ecopetrol, Anadarko, con los ministerios respectivos, porque para viabilizar un proyecto en Colombia de industria de hidrocarburíferos tienen que haber 5 ministerios, digamos, del gobierno nacional. El liderazgo que estamos tomando es cómo solucionamos esos temas. Entonces levanta la mano el Ministerio del Interior y dice, ANLA, pero es que, ANH, nosotros no tenemos el recurso humano para atender las 116 consultas previas que hay que hacer, por ejemplo, para desarrollar Uchuva. Ayer nos sentamos toda la mañana a trabajar con Petrobras y por demás las noticias son alentadoras, solo que por reserva no puedo decir aquí, pero estamos en un escenario absolutamente extraordinario para el país y no puede ser que nos dejemos morir teniendo los medicamentos en el dispensario. Hay que buscar es cómo los sacamos. Pero resumo, la tarea que estamos haciendo desde la ANH es una coordinación interinstitucional para que la compañía no la mandemos sola. Es problema tuyo, que no tienes licencia ambiental, ve a hacerlo. Es problema que no has logrado las consultas previas, ve con el Ministerio del Interior. Entonces el Ministerio del Interior levanta la mano, no tengo esos recursos, yo riposto diciendo, yo pongo los recursos para que se hagan esas consultas previas desde la ANH. ¿Cuáles son los temas de dificultad? No, que no hay la comprensión técnica y tiene dudas el ANLA o el Ministerio de Ambiente, sentemos a los técnicos de la compañía y estamos todos como los despejamos para ver cómo acercamos todos esos tiempos y hacemos, no estoy diciendo que una ventanilla única, que sería lo ideal, pero sí por lo menos sentarnos a la mesa. Eso ya de por sí es un avance y lo estamos logrando. No quiero extenderme porque pues, el tiempo lo da. Senador, me quisiera pasar un poquito para usted y es, el tema de consultas previas, licenciamientos ambientales, no es nuevo el problema y en infraestructura en el país, en donde nos metamos, es un problema para hacer vías, para hacer cualquier tipo de infraestructura. Ese es un reto que tiene el país y eso viene desde la Constitución del 91, es decir, tampoco es que esto haya nacido ayer. Ustedes del Congreso, ¿qué ven? ¿Qué ven? Porque claramente es un stopper en el desarrollo económico del país. ¿Qué ven? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer porque algo no estamos haciendo bien? Bueno, lo primero es que la próxima semana se va a radicar una moción de censura contra la señora ministra de Medio Ambiente. Porque sí, esto no es nuevo, pero yo creo que es la primera vez que al frente de este ministerio hay una persona radical. Y pongo no solamente el ejemplo de Comodo, que me parece lo más grave que puede haber ocurrido en este país en los últimos tiempos. Estamos aquí hablando de que en el 2025 y en el posible en el 2026 y en el 2027, lo está diciendo Ecopetrol, vamos a tener un faltante de gas. Y ese pozo Comodo, yo creo que es nuestra tabla de salvación, lo que más cerca tenemos, y la ministra no se sabe por qué, dice que porque es una nueva tecnología, invitó a la ANLA a negar la licencia o a ponerla en pausa. Pero ella ha tomado otras decisiones muy difíciles. En Cundinamarca, y a través del Congreso de la República, impulsamos un tren eléctrico desde todos estos municipios cerca de Cundinamarca
para sacar 50.000 carros diarios que entraban a Bogotá. Y de pronto lo que no le gustó a la ministra es que esa idea fue de Claudia López, de Claudia, la exalcaldesa, del último gobernador Nicolás, y le negó la licencia al tren eléctrico. Entonces nos tocó hacerle un debate de control político en el Congreso y le dijimos, ministra, a nosotros nos gustaría que usted nos explicara si ahora usted cambió de opinión y le gusta el petróleo, le gusta la CPM, le gusta la gasolina, porque usted le está quitando la licencia ambiental a un tren eléctrico, primero que le va a economizar casi 3-4 horas a todos esos ciudadanos que viven en esos municipios que llaman municipios dormitorios, que ellos duermen allá afuera porque la tierra es muy cara aquí en Bogotá y vienen todos los días a trabajar a Bogotá. Después de que le hicimos el debate, entonces la ministra sacó un decreto que es ilegal, la verdad, y permite que ningún tren eléctrico en el país tenga licencias ambientales. Entonces, esa es la única preocupación que nosotros vemos en el Congreso. Estamos trabajando para dar nueva legislación con esta ley que le cambié el nombre porque no me gusta que usen ese nombre de la verticalización de Ecopetrol. No es así, porque aquí también Shell, Oxy, cualquier empresa que esté en el país pudiera utilizar la ley, y el nombre de la ley es por lo cual se permiten nuevos modelos de negocio para impulsar la transición energética. Entonces, estamos haciendo todo desde el legislativo, le estamos dando los instrumentos al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, a las empresas, para que sientan seguridad, tranquilidad, para que inviertan, pero necesitamos esa ayuda por parte del Ministerio de Medio Ambiente para que la inversión, para que el trabajo que está haciendo el doctor Velandia, porque yo también estoy de acuerdo con Velandia. Aquí no se trata de firmar y firmar y firmar nuevos contratos. Miren, ahí tienen un contrato, solamente con el contrato de Shell, uno de los contratos de Shell salimos adelante. Con el contrato de Comodo salimos adelante, con uno. Pero necesitamos esa parte del gobierno, dejar un poco al lado la radicalización y trabajar conjuntamente. Las licencias ambientales, pues la licencia de las comunidades también, pero yo digo que las comunidades ya están poniendo de su parte. Uno va y habla con ellos y les explica, y yo creo que las empresas también hacen su trabajo. Eso está saliendo bien, pero necesitamos un compromiso del Gobierno Nacional en cabeza del señor presidente para que podamos tener gas en Colombia para la industria, para que podamos tener gas en Colombia para nuestros hogares, para que sectores como como el del GLP, se desarrollen. Vuelvo y insisto, Alejandro, no podemos permitir que Ecopetrol baje su producción de GLP, porque son los más pobres los que consumen el GLP diariamente. Entonces, esa es la visión de nosotros. Con esta nueva ley, que creemos que puede estar lista antes del 16 de diciembre, cualquier empresa en el país que tenga gas, sea Ocol, sea Shell, cualquiera, y no encuentre unos precios adecuados con TGI o con la otra empresa, puede construir su propio gasoducto. Quiero pedirle disculpas a la doctora Liliana, yo me quedé con el nombre de Ana María, la anterior presidenta de Shell, pero bueno, discúlpeme y bueno, gracias. Perfecto. Pasemos un poquito a Álvaro. Álvaro comentaba un poco y quisiera unir la parte de opciones nuevas de corto plazo que ustedes habló, ¿no? Habló de los 8 opciones de proyecto asociado a posible LNG. Concretamente, ¿qué tan real eso es en el corto plazo, teniendo en cuenta estos retos de licenciamiento ambiental
licencia social. ¿Qué tan real es eso en el corto plazo? Porque el futuro, Liliana nos mostró, hay alternativas de futuro, pero el corto es el año entrante. Y pues en las cifras que usted nos presentó nos decía, mire, podemos liberar algo entre 15 y 20 gigas de gas natural de pronto de consumos internos, algo que pueden ser otros 15 de pronto de Jocol, pero claramente es un esfuerzo raspando la olla. Entonces, realmente, ¿qué tan cierto es eso? O más bien es, perdóname la expresión un poquito burda, y es, calmemos al gallinero que está un poquito alborotado, ¿qué tan real es eso en el corto plazo? Bastante real porque inclusive no son proyectos que directamente esté gestionando Ecopetrol, sino que inclusive pueden estar acá mismo. Entonces, son proyectos del sector privado, de empresas nacionales también, y soluciones que sí son materiales en el 2026 y 2027. Tienen un reto de licenciamiento ambiental, aquellas soluciones de 400 millones de pies cúbicos tienen un reto, pero las que le estamos apuntando de corto plazo, 2026-2027, es tener soluciones que no requieren ese trámite de manera expedita, sino que requieren unos permisos diferentes y que vemos que sí pueden entrar en el 2026 y 2027. Soluciones de 50 a 100 millones de pies cúbicos. Cuando hablamos de los 50, ¿estamos haciendo referencia a la capacidad excedentaria que tiene SPEC? ¿O? Aparte de SPEC. Ok. SPEC hoy tiene… Y si habláramos un poquito de lo de SPEC, ¿hay algo negociado ya? ¿Con SPEC? ¿Con quién? ¿El acceso? ¿Eso está claro? ¿Eso todavía no se sabe? ¿O eso en qué está? Pues Juan, mira, yo de lo que entendemos es que el cargo por confiabilidad hoy está respaldado en una capacidad de regasificación de 350 millones de pies cúbicos, tiene un excedente de 50 millones de pies cúbicos, y de 400 a 450 millones de pies cúbicos, que lo confirmamos como lo mencionábamos anteriormente, de capacidad de regasificación ya adicional. Sí entendemos que hay una conversación ya sobre la mesa entre el grupo térmico y SPEC de cómo le van a entregar al mercado prácticamente esos 100 millones de pies cúbicos. Inicialmente 50 millones de pies cúbicos, y SPEC ya ha hablado de que hay una posible ampliación de llegar a una capacidad de 530 millones de pies cúbicos en el 2026-2027. Es decir, hoy por fuera del cargo por confiabilidad, cerca de 130 millones de pies cúbicos los puede atender una demanda diferente o una necesidad diferente a la eléctrica, y podría ser la de gas. Bien. Bueno, quisiera que saliéramos un poquito del mundo del gas natural y pasemos al GLP, pero estamos en un foro GLP, creo que es relevante. Un poquito, en general a todos, cada uno tocó algo, oiga, sí, el GLP es importante, pero como que se queda allá abajo, sí, los más vulnerables necesitan el acceso al GLP, pero claramente, y aquí lo han discutido en varios escenarios, el GLP puede tener una participación mucho más amplia en el sistema energético colombiano, pero realmente uno no ve como un impulso real de política de gobierno o de gobiernos que esté impulsando eso. Quisiera que tocáramos un poco, arrancaría un poquito por Liliana como una empresa internacional, un poco como lo ven, y obviamente desde el lado Ecopetrol es supremamente relevante, teniendo en cuenta, y un poquito contradiciendo un poco lo que dijo ayer el presidente de la Junta de Ecopetrol, en donde nos dijo que Ecopetrol está ofreciendo más del 80% de la oferta nacional, cosa que a todas luces no es cierta, y que pues el año entrante, de hecho, este semestre está viendo una cantidad por ahí del 58%. El senador dice, no, lo tenemos que impulsar, pero digamos, ahí no hay como una coherencia en la conversación, y evidentemente para las cocinas es relevante y para los más necesitados es relevante, pero también hay otras alternativas en industria, en autogás, en generación, pero quisiera oírlos un poco, ¿ustedes qué ven? Bueno, Juan Manuel, como vimos, el déficit de gas en los próximos años puede ser importante. También todos coincidimos en que la transición y la canasta o la matriz energética regional es diferente, y ahí cada uno de los fuentes de energéticas o de los combustibles que se usen juega un papel importante. Para nosotros es supremamente clave proteger la demanda, evitar la erosión de la demanda, y en ese sentido sentimos que se requieren o urgen medidas que permitan que en general todos los combustibles puedan
competir y que dependiendo de las necesidades de los clientes puedan escoger el combustible que más se adapta a su necesidad específica. Sabemos, por ejemplo, no sé, un pueblo que no está conectado al Sistema Nacional de Transporte, pues el GLP es la fuente natural. Ahora, también tenemos industrias que están utilizando más el GLP. Entonces, me parece que si pensamos en el consumidor final, quitamos las barreras para que los combustibles y las fuentes energéticas puedan competir, digamos que en condiciones de igualdad, finalmente el más beneficiado va a ser el consumidor final, porque digamos que pensemos en el offshore, ¿no? Un cierre financiero de un proyecto solamente si va a dar, si el precio es competitivo frente a los sustitutos, frente a todas las alternativas que puedan tener los consumidores. Y en eso entonces, para nosotros el tema de eficiencia es clave, el tema de opcionalidad. Yo pienso que escasamente, tal vez en el matrimonio será el único en el que uno dice, no, tener opciones no se requiere sola, pero lo demás, tener opciones, tener flexibilidad, versatilidad, es muy importante. Entonces creemos que eliminar, yo no conozco en detalle cuáles son las barreras, por ejemplo, que tenga el GLP, pero sí sé que por lo menos para el gas offshore, para el GNL, la importación de LNG, hay actividades o medidas regulatorias que se pueden tomar para flexibilizar en el corto plazo y hacer esta una realidad cuando más lo necesitamos los colombianos. Álvaro, por el lado de ustedes. Bueno, mira, yo creo que por el lado de Propano y empezando por el abastecimiento, por la capacidad de lo que pueda tener hoy el país, ante una demanda de 60.000 toneladas y que al comentario que mencionaba el doctor Realpe en la sesión de ayer, lógicamente esto se asocia, como pasa en el gas natural, también hay una declinación de los campos de Piedemonte y pasa lo mismo con el propano. Entonces, finalmente, acá hay una ventaja en el propano y es que capacidad de importación de propano existente sí está y no depende de una solución privada para otro energético, sino que es una solución que ya están viendo inclusive ustedes mismos, inclusive Gasco también está viendo que las necesidades también en la medida que Ecopetrol es una realidad. Hoy estamos sobre el 70% de la oferta del país. Estaríamos en la próxima OPC sobre un valor inferior o cercano al 60-58%. Pero más allá de eso, la capacidad que tiene el país hoy en términos de GLP en respaldo, sí están. Y lo están viendo también inclusive Gasco Frontera con los proyectos que están haciendo de almacenamiento y también recientemente lo que se mencionó en Okeanos, porque hay una oportunidad también. ¿Y por qué creo que hay una oportunidad? Porque finalmente ante el déficit de gas, yo considero y siempre lo he manifestado, el gas natural y el propano no compiten, son complementarios. Hay unos nichos de mercado, inclusive que el gas natural, por sus costos no de la molécula, sino por el costo de su infraestructura para poder atender una población de 500 o de 1.000 usuarios, es completamente diferente a la del propano. Y el propano tiene una oportunidad importante ahí. Y por eso desde Ecopetrol estamos incentivando más la oferta como tal. Tenemos un proyecto de conexiones domiciliarias que prácticamente se ha enfocado también a gas natural y hoy le estamos dando la vuelta para que cerca de 340.000 conexiones sean conectadas también con propano, y eso también es un estímulo que estamos promoviendo, porque si bien el propano, el gas natural no va a llegar en el corto plazo a soluciones como si las puede llegar el propano, pues vemos una oportunidad también ahí. Y creo que también hoy, por ejemplo, Ecopetrol, si uno hace una cuenta rápida, el precio de la costa, el precio regulado está sobre 1.300 pesos, me puedo estar equivocando un poco con los decimales, y en el interior cerca de 1.700 pesos. Pero si hoy nosotros importáramos GLP, como en ocasiones también nos ha tocado importar para los procesos de la refinería, pues es un costo importado que si hoy tuviéramos que tener un rol más participativo, tendríamos que tener un costo solamente de importación cercano a los 2.200, 2.300 pesos, costo de importación, sin ningún margen. Entonces, y hoy ya el país está importando, como está importando gas natural, también hace tiempo está importando GLP. Pero en términos de infraestructura, creo que el propano tiene una ventaja bastante importante, e inclusive también en los temas de los faltantes de gas natural, también va a poder haber una oportunidad para que cierta demanda
de gas natural pueda ser sustituida por propano. Y yo celebro también que proyectos de ampliación de capacidades de almacenamiento de propano se estén viendo en la industria. Senador. Bueno, yo creo que el GLP es el hermano menor del gas natural, es muy complementario. Tal vez lo que decía Ecopetrol, de buscar eficiencia, de buscar otras salidas para que no tuviéramos que importar gas en el 2026, 2027, sería darle incentivos a la industria del GLP para que, por ejemplo, incursione más en la industria. Hace poco estuvimos dialogando con el presidente de Tecnoglass, una empresa que tal vez se ha convertido en una de las empresas más importantes del país. Y Del Caribe, sobre todo. ¿Ah? Del Caribe, sí. Del Caribe y del país, porque inclusive sus utilidades ya están cerca de las grandes empresas de Colombia. Y cuando tuvimos la crisis, doctor Velandia, hace un año, del tema del gas, bueno, eso es otra historia de lo que pasó con las reservas reales de Canacol, que no sabemos realmente qué tiene Canacol o qué no tiene Canacol, eso es otra historia que yo creo que ya al doctor Velandia le va a tocar apretar un poquito ahí, yo le mando ahí la señal para saber realmente qué está pasando con Canacol. Canacol le quitó a la industria de un momento a otro el suministro de gas y la industria se dio cuenta lo importante que es el gas, el GLP. Y mucha industria está escuchando al GLP, quiere tener esa posibilidad. Los precios todavía están un poco, como digamos, le falta un poco más de competitividad y sobre todo de abastecimiento. Pero desde el legislativo estamos mirando si de pronto va a haber una reforma tributaria, darle unos incentivos al GLP para que el GLP pueda ayudar en esa transición y pueda ayudar al país a que realmente lo que dice Ecopetrol se pueda dar. Una eficiencia de que la industria deje de consumir gas y pueda consumir GLP, que es fácil de transportar, que tiene nuevas tecnologías. Por eso es importante y por eso cada vez que Alejandro me invita y yo vengo aquí, digamos, soy hincha de esta industria, me eduqué y viví en la costa con la pipeta de gas y sé lo importante que es para el país este combustible complementario. Muchas gracias. Bueno, yo tengo no sé si debería declararme impedido para hablar de este tema porque yo soy usuario de GLP. Entonces, y Alejandro lo sabe, desde hace años soy usuario. Y mire lo particular, yo vivo a 15 kilómetros de Bogotá y me toca abastecerme de GLP. Y yo sí que, la verdad, y qué pena ponerme en primera persona, pero yo sí que he vivido la transición energética. Yo nací en el campo, cocinábamos con leña, luego evolucionamos a carbón, pasamos a GLP. Si no hay el suficiente GLP, me toca volver otra vez, o sea, retroceder. Porque no es que yo tenga mañana la opción de decir, bueno, y póngame el gas natural acá, o póngame otras energías. Las condiciones de infraestructura de muchos de nuestros pueblos colombianos nos permiten que lo único combustible que avance hacia dejar por demás la grandísima deforestación que implica el consumir la cocción de alimentos con leña, pues es dar un paso atrás. Yo en varias oportunidades, pues aprovechando, digamos, el estar en el gobierno con el presidente de Ecopetrol, digo, mire, si se desincentiva la producción de GLP, estamos dando un paso atrás. Y lo estoy viendo en carne propia. Y mi papá y mi mamá tienen graves problemas respiratorios porque toda la vida cocinábamos con leña. Y nos pareció una gran evolución cuando tuvimos carbón, no sabiendo que estábamos saliendo de Guatemala y
y entrando al otro país. Así que es importantísimo entender que lo que necesitamos es más políticas realmente de coherencia que tengamos en esa transición energética. Si el GLP llega a unos niveles que no se pueden adquirir, la gente vuelve otra vez a la leña en los sectores rurales, donde yo he vivido, donde viví la mayoría de mis años. Mi padre, después de un época complicadísimo, mi mamá también, tienen todos esos efectos, hay que ponerlos sobre la mesa. La transición hay que evolucionar. Hay gente donde, pues uno lo ve, y bueno, aquí Nancy y Alejandro que tienen eso, nos mostraban, y yo el año pasado estuve aquí también en este evento, estaba en la superintendencia, pero mostraban que la única forma de transición energética era el cilindro que se podía cargar al lomo de mula y llevarlo a la última vereda para erradicar el consumo de leña y de carbón. En eso tenemos que tener una coherencia fundamental y Ecopetrol tiene un papel muy, muy importante. Nosotros desde lo que nos corresponde hacer, miramos cómo estamos buscando garantizar el suministro del gas natural, pero lo del GLP es coyuntural, es básico y vuelvo y digo, ahí puedo tener el sesgo porque soy consumidor y si se me acaba el GLP me va a tocar volver a cocinar con leña y estoy viviendo en las goteras de Bogotá, no es que estoy viviendo por allá detrás de Lomo Pelado, no, yo estoy viendo aquí a 15 kilómetros y el GLP para esa vereda es fundamental que exista. Doctor Velandia, gracias. Bueno, acá tenemos un semáforo que nos está diciendo que tiempo, pero está entretenida la conversación. Tal vez comentarios finales dentro del tema, tal vez un poquito para todos, y un resumen un poco de lo que escuchamos. No sé si todos tienen la misma impresión que yo, pero el doctor Velandia nos manda un mensaje de optimismo que creo que es importante. Lo que va a decir que no meten problemas, pero pareciera no estar en el mismo gobierno que todos oímos. Tiene unos comentarios un poco distintos a lo que uno oye permanentemente. No sé si lo estén nominando para ministro, pero realmente, digamos, muestra unos comentarios distintos, una aproximación un poco distinta, mucho más conciliadora. Anoche no me postularon para ministro, anoche Camilo Sánchez me postuló que para presidente, porque tenía claro el tema para dónde debe ir. Y yo déjeme en la CREC por ahora y déjeme en la NH Bien. por ahora. Regáleme 10 segundos, porque es importante tocar el tema de lo que estamos haciendo de la CREC. De hecho, le pedí a Alejandro que empezamos un poquito el panel, porque estamos aprobando dos temas fundamentales en gas desde la CREC, que lo aprobamos hoy. Un poco el tema de flexibilización en la comercialización. Liliana hacía referencia a avances que hemos tenido haciendo, pero no nos estamos quedando quietos, la verdad. Hay que atacar todos los puntos, atender todos los temas regulatorios, de política, de licenciamiento, y estamos trabajando. No es que desborde optimismo, es que con lo que estamos haciendo, pues lo vamos a lograr. Hace un par de meses nos decían, mañana se apaga el país. No, es el lunes. No, es el sábado. No se apagó el país ni un segundo. Así nos va a pasar con gas. Muy bien, pero evidentemente digamos que claramente estamos en una coyuntura muy apretada. Entonces, de acuerdo, creo que lo que necesitamos es coordinación entre todos para que esto salga adelante. Entonces, quisiera entregarle un poquito como la palabra a Liliana, comentarios finales. No sé si tengas está claro que está diciendo flexibilidad es importante, todas las fuentes de energía las necesitamos jugando. No es sacrificar una o la otra, hay que seguir construyendo y seguir trabajando en conjunto entre todos. Álvaro nos cuenta un poco de cifras, ya nos compartió sus datos y evidentemente el esfuerzo que está haciendo Ecopetrol para garantizar que se tenga una seguridad de abastecimiento en el corto plazo, pero el tema está apretado, creo que ese es el tema claro. Indudablemente desde el Congreso hay preocupación porque se ve un poquito de descoordinación de lo que se dice unas cosas, lo que se está haciendo y de lo que se está trabajando. Creo que ese es un poco como el resumen de lo que acabamos de ver. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo más o decir algo. El doctor Velandia acaba de expresar algunos temas importantes de la CRE que se estaban esperando principalmente para el sector de gas natural, pero no sé si Ecopetrol o el senador quieran comentar algo. No sé si algo adicional. No, yo cerrar, dar las gracias y decirle que este es un país indestructible, no lo acaba nada, que estamos echados, vamos para adelante, que casi siempre hay pesimismo, pero que salimos adelante todos juntos
que tenemos gas, tenemos muchísimo gas, solo que tenemos que ponernos de acuerdo entre dos ministerios que hacen parte de un mismo Estado, que es el Ministerio de Minas y Energía, al cual está adscrito el doctor Velandia, que han hecho lo necesario conjuntamente con el Congreso de la República para que se puedan hacer las inversiones, para que industrias como esta, la GLP, salga adelante. Queremos seguir trabajando en las manos de ustedes, Alejandro. Eso que comenté de dar incentivos para que esta industria siga adelante, lo podemos hacer. Y yo creo que este es el momento, un momento crucial ante los anuncios por parte del presidente Ecopetrol, que podemos tener un faltante de gas, no en el 2025, pero en el 2026 y el 2027. Muchas gracias. Álvaro, ¿un comentario? Sí, Juan, gracias. Solamente para terminar y también porque siempre las luces recientes están enfocados a los temas de gas natural, pero como lo mencionaba anteriormente, celebro bastante los proyectos de ampliación de importación del gremio. Y segundo, también resaltar que no lo mencionamos, pero como, insisto, están los temas, los faros en los temas de gas natural, en el propano también estamos apostando. Y senador, también el presidente y toda la administración del Grupo Ecopetrol le está apoyando proyectos de generación de propano, de nuevos proyectos de propano que se puedan estar viendo en el 2026. Estímulos, ya los hay. Yo recuerdo que hace un par de años redes domiciliarias de propano eran cerca de 8.000 usuarios. Yo creo que hoy seguramente deben estar cercanos a los 350.000 usuarios, es decir, conexiones domiciliarias a usuario final, una estación domiciliaria. ¿Y qué incentivo tienen? Que reciben el mismo porcentaje de subsidio que recibe el gas natural. Y creo que es un incentivo para toda la industria de GLP seguir ampliando esa cobertura. Y también celebro esa parte que va muy bien en la cobertura de redes domiciliares. Camilo, Liliana. ¿me repites 2 palabras para resumir? Coordinación y coherencia. Bueno, entonces muchas gracias a todos y Alejandro, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. A continuación, los invitamos a un receso para un café y a visitar la muestra comercial. Regresamos en 20 minutos. Muchas gracias. En Colgas, seguimos comprometidos con el desarrollo sostenible de Colombia. Es por esto que con visión de futuro, iniciamos la construcción de una moderna infraestructura de importación para asegurar el suministro de gas a partir de 2025. Buscando siempre soluciones estratégicas, le apostamos a garantizar la seguridad energética del país de la mano de empresas líderes en el sector, como Okeanos Terminals y Exa do Brasil, mitigando así los riesgos de desabastecimiento proyectados para los próximos años. Este proyecto creará una plataforma abierta para que todos los actores del sector energético encuentren soluciones conjuntas y así satisfacer la creciente demanda de GLP en el país. Gracias a los grandes volúmenes de importación de esta infraestructura y la contratación de buques de mayor tamaño, se asegurará un abastecimiento continuo, buscando garantizar el suministro a todo el gremio, con un acceso equitativo al producto y siendo más eficientes para beneficio de los distribuidores del país. Colgas, soluciones para la vida.